Dios le bendiga, amados hermanos y amigos, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta hora quiero continuar hablándoles acerca de el episodio en el que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto y su camino hacia la tierra de Canaán. ¿Y por qué no llegaron los que salieron? ¿Por qué esa generación murió? Murió por la desobediencia al Señor, por detenerse adorando ídolos, por detenerse haciendo lo que ellos querían hacer. Es un ejemplo claro para la iglesia de hoy, que está poniendo su confianza en hombres, que está poniendo su confianza en psicología humana y que ha apartado el Espíritu Santo de la dirección de la iglesia. La consecuencia de el pecado, de alejarse del Señor, de desobedecer la palabra, es evidentemente la muerte en todos los escenarios. Escuchemos. Que puedan, se van conmigo a Éxodo capítulo 32, versículo 14 en adelante. Éxodo es el segundo libro del Antiguo Testamento, está después de Génesis. Éxodo significa salida. Este libro narra la salida del pueblo de Israel de Egipto. Se trata de la liberación del pueblo de Israel. Sale de ahí camino a una tierra prometida que fluía leche y miel, pero tuvieron que durar 40 años en el desierto porque en el camino se rebelaron contra Dios. Entonces, amados, vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 32, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y la dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me dijeron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno de su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro
porque perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Gracias, Señor, por tu palabra. Amados, si vemos un poquito retroactivo lo que está pasando en el principio de este capítulo 32, recuerden que Moisés subió al monte a hablar con Dios, a buscar la ley que Dios le iba a dar para el pueblo, la constitución que Dios le iba a dar para regir la conducta de este pueblo. Y dice que el pueblo inmediatamente dice que Moisés se había ido y ellos no sabían que era de él, ni sabían si vendría o no vendría, que a Aarón, que era el sacerdote que había designado, le dijeron que le hiciera un becerro de oro para ellos adorarlo. Y este Aarón, nosotros decíamos en la reflexión anterior, que resultó ser un sacerdote falso. Y nos vamos a encontrar que en el versículo 4, él dice que le pidió los aretes, los zarcillos que tenían las mujeres para él hacer el becerro de oro. Él se lo pidió. Pero cuando Moisés llega y le pregunta, él le dice que él le preguntó si ellos tenían oro para que lo apartaran. Si él hubiese sido así, que él le hubiera dicho: ustedes tienen oro para que lo aparten, es probable que dijeran: no, no tenemos oro, no salimos con oro de Egipto. Pero él quería justificarse ante Moisés. Él quería decir ante Moisés que él no tuvo la culpa, pero vamos a ver que él es el perfecto culpable. Y amado, mire, esto nos lleva a la reflexión de lo que está pasando en este tiempo en las iglesias. Los líderes son los culpables del pecado en las iglesias, porque los líderes no revelan el pecado, no se empeñan en que las personas vivan una vida santa. Y usted ve que todas las cosas se hacen como lo hacía una compañía que construía aquí en los años de 1800, 1900, que se llamaba Brigandine y se pronunciaba Brigandina. La gente decía: ese puente lo construyó la Brigandina. Entonces, cuando una cosa sale mal, eso está hecho a la Brigandina, porque las cosas las hacían mal hechas. Entonces, las cosas del Señor, el tiempo de adoración en el Señor en las iglesias, se está haciendo de una manera, amado, mire, que no es conforme a la palabra de Dios. Y este pueblo no quería actuar conforme a lo que Dios imponía, pero era que había un líder débil, un líder que hacía lo que ellos dijeran. Amado en Dios, si Dios le ha dado autoridad a usted, usted no puede hacer lo que la gente diga. Usted tiene que hacer lo que dice la Escritura. Y Dios decide, Dios le dice: mira, Moisés, ve que esa gente se ha desenfrenado, esa gente en lo que está comiendo y bebiendo hicieron un becerro de oro. O sea, me han negado a mí y están adorando a un Dios falso. Ve. Cuando Moisés viene, amado, se encuentra con esta tragedia, con lo que está pasando. Y esa tabla que Dios le dio, Moisés la rompió, se llenó de ira. Pero Dios estaba más airado que Moisés. Moisés estaba reflejando el celo del Señor en su vida, el celo porque las cosas se hagan como Dios dice. Lo que queremos que las cosas se hagan como Dios manda, amado. Mire, sufrimos mucho cuando vemos todo lo que está pasando en las iglesias. Están pasando cosas terribles, amado. La gente quiere hacer lo que quiere, la gente no quiere someterse a la palabra. Y lo grave de eso es, mis amados, que los líderes dicen: es que la gente no quiere. Amado, pues mire, haga lo que Dios quiere que se haga. Y el que quiera salvarse, que haga lo que dice la Escritura. El que no quiera salvarse, usted no puede permitir que contamine el pueblo. Usted no puede permitir que los pocos que Dios quiere salvarlo a todos, pero que los pocos que están en consagración se contaminen y hagan lo que dice el grupo y se pierdan todo, y usted mismo se pierda por estar de negligente.
Es una responsabilidad tremenda la que tenemos las personas que Dios ha puesto a dirigir su pueblo. No podemos dejarnos manipular de nada ni de nadie, de vientos. La palabra dice claramente que vendrían falsos profetas, que se manifestaría la apostasía, pero usted no puede dejarse guiar de la apostasía. Usted tiene que seguir haciendo la cosa como dice la Escritura, como dice la Biblia, como lo estableció Cristo y como lo establecieron los apóstoles. Amado, Dios se arrepintió de lo que le iba a hacer al pueblo, de destruirlo, de desaparecerlo, por el clamor de Moisés. Vamos a ver que Dios a veces tiene misericordia, pero al final la consecuencia de ese pecado se va a sufrir. La penalidad que cabe por el pecado cometido, tarde o temprano se va a manifestar. Dios, amado, no violenta las leyes que Él mismo hizo. Las leyes que Él hizo, Él las va a cumplir. ¿Saben por qué? Porque si viola las leyes que Él hizo, entonces el universo se descontrola. El universo tiene que estar controlado, mis amados. Y Dios es quien lo controla con sus leyes que Él ha creado. Muchos científicos que han aparecido en la historia, ¿quién te descubrió que la gravedad, que las cosas que caen se van al suelo? Dios fue que hizo eso. Son leyes que Dios hizo. Eso no hay que descubrirlo. Dios tiene todo en control. En tiempo pasado, hace como 3 siglos, que descubrieron que la tierra era redonda, pero usted se encuentra en la Biblia, casi escrita hace 3000 años, que dice que los pies del Señor descansan sobre la circunferencia de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que han descubierto, amados? Que son ciegos. Como no buscan a Dios, cuando ellos viven inventando cosas y creyéndose que saben, como no tienen acceso, no buscan la verdad en la palabra de Dios, por eso viven confundidos. Por eso viven inventando. La iglesia más grande del mundo tiene un telescopio, el telescopio más grande del mundo, para estar mirando, investigando, a ver, ¿para qué? Dios tiene todo en control, nosotros lo que tenemos que estar en obediencia. Amado, mire, cuando Dios le dio esa instrucción a Moisés, mira, ve y baja, Moisés bajó. Y dice que bajó con las tablas. Ahora las tablas, ahora Moisés no la destruyó, se quedó con ella. Dios la escribió él mismo con su dedo por delante y por detrás. Ahí estaba la ley que iba a regir el pueblo. Dice que cuando oyó Josué el clamor del pueblo, cuando se iban acercando al pueblo, Josué, que era el asistente, el lugarteniente de Moisés, empezó a escuchar gritos. Y él decía, oigo gritos de alarido, oigo como sufrimiento, oigo como que está pasando, que hay un pleito, y hay débiles, y hay fuertes. Amado, mire, él quería escuchar lo que estaba pasando, pero la revelación, amado, Dios se la da al líder. Entonces Moisés dice, no es alarido de fuertes ni alarido de débiles. Lo que está pasando es que están en fiesta. Aleluya. No están sufriendo, están gozándose en la carne, adorando el Dios que ellos construyeron. Dios le da la revelación a la gente que está en la cosa, a la gente que está en la comunión. Y quizás ese que está en la comunión lo rechazan porque quiere que las cosas se hagan como Dios manda. Y le digo algo, mis amados, hacer las cosas como Dios manda cuesta sacrificio. Salvarse cuesta sacrificio. Perderse no cuesta nada. Perderse, usted se pierde haciendo lo que usted hace todos los días en el mundo. Pero para usted salvarse, tiene que sacrificar su vida. Los 12 discípulos, los 12 apóstoles de Cristo, todos murieron, amados, de una manera violenta por la causa de Cristo. Se sacrificaron. Entonces, amados, cuando Moisés llega, ve al becerro y ve las danzas, estaban bailando, él se llena de ira. Amado, mire, dice que tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y dio a beber a los hijos de Israel. Ustedes querían becerro, miren becerro ahí, lo molió la agua y se la dio a beber a ellos. Moisés tenía carácter.
Moisés sabía lo que Dios le había encomendado. Él sabía lo que tenía que hacer para llevar a ese pueblo al destino que Dios le había dicho que lo llevara. Amado, Moisés le dice a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Amado, hacer que una persona se pierda, mire, eso es el daño más grande que usted le puede hacer. Llevar a una gente por el camino equivocado, porque el engaño, amado, eso no tiene perdón. Él llevaba a ese pueblo engañado, teniendo la autoridad de Dios para decirle: no, aquí no se va a construir becerro de oro, porque nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos, que es nuestro Dios. Sin embargo, él inmediatamente accedió. Busquen los aretes, busquen todo. Y dice que lo talló con un buril. Él mismo lo hizo y después se niega. Así son los falsos profetas, mis amados. Dicen las cosas y después se niegan. Pero Dios lo ve todo y lo sabe todo. Qué mal te ha hecho este pueblo, que tú le has respondido así, que lo has llevado, lo has inclinado al mal. Y él le dice: porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, Aarón, varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos. Hasta ahí era verdad. Y dice: yo respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron. Y oigan lo terrible, lo más terrible de esto, que él le dice: y lo eché en el fuego y salió este becerro. Él lo había hecho con su propia mano, con buril. Un buril es una pieza de metal con la que se talla el metal, se le da forma al metal. Y dice que él lo había hecho con buril. Sin embargo, aquí él le dice como que mágicamente: yo eché todo el oro en el fuego y salió este becerro, como algo mágico, como algo sobrenatural. Y era hermanito de padre y madre de Moisés, este sacerdote. Y Dios mismo lo había puesto a este sacerdote. A veces Dios pone hombres al frente de obras y empieza a usarlo, y de repente, mira, amado, se van por el lado equivocado. Y la gente, como tenía un historial, no se dan cuenta que se fueron por el lado equivocado. No se dan cuenta que se fueron por el lado de la apostasía, de negar lo que antes afirmaban. Amado, esto es terrible. Y dice que viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. El pueblo se desenfrena si el líder lo permite. Amado, mire, nosotros somos una iglesia, somos una congregación. Si alguien quiere corromperse y está aquí con alguna posición en la iglesia, amado, usted lo aconseja. Le dice: mira, te está yendo por mal camino. Pero si él no atiende el consejo y sigue por su mal camino, ya usted no puede darle parte a esa persona para que siga dirigiendo al pueblo. ¿Por qué? Porque lo va a engañar. Entonces, ese es el trabajo del líder: observar para que el pueblo no se le corrompa. Si el que se corrompió se quiere ir, que le vaya bien. Si quiere mantenerse esperando en Dios para que Dios lo restaure, que le vaya bien, que se quede y se le ayuda. Pero, amado, el líder tiene la responsabilidad de no permitir que se contaminen los que están salvos. Debe protegerlo como un buen pastor. Entonces, ¿qué representaba eso que Aarón había permitido? Ser una vergüenza para sus enemigos. Es una vergüenza, amado. Mire, cuando la iglesia, alguien falla, es una vergüenza para Cristo. Si nosotros fallamos, le fallamos al Señor, caemos en cosas malas, la gente nos va a evaluar y va a juzgar a Cristo. Aunque a Cristo nadie puede juzgarlo. Pero dice: mira ese que decía tal cosa, mira ese que predicaba tal cosa. Mira, son iguales que los otros. Entonces, amado, este pueblo estaba avergonzando a Dios frente a sus enemigos. Dios tiene enemigos declarados. Dice el Señor: el que no es conmigo, contra mí es. Hay enemigos declarados de Dios. Mire, amado, esos que quieren aprobar leyes de homosexualidad, de matrimonio entre personas del mismo, son enemigos declarados de Dios. ¿Por qué? Porque están en contra de la palabra, porque quieren destruir la palabra, porque quieren que las cosas se hagan como ellos dicen y no como Dios dice.
Y las cosas hay que hacerlas como Dios lo ha establecido. ¿Por qué? Porque si no se hacen así, les reitero que se viola la estabilidad del universo. Y vienen situaciones terribles para el mundo porque el hombre está violentando las leyes de Dios. Y Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Dice que Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo: el que esté por Jehová, póngase a un lado. Y el que no, ya sabe. Y los levitas, mis amados, que eran los sacerdotes de Israel, dijeron: aquí presente, estamos con Jehová. Pues pongan sus espadas en su cinto, en su muslo, y hagan lo que les voy a decir de parte de Dios. Amado, mire, terrible, terrible. A todos esos perversos que se contaminaron y que adoraron el becerro y no se arrepintieron, fueron casa por casa, aunque fueran sus familiares, y lo mataron a espada. Más de 3,000 hombres cayeron ese día, amado. Más de 3,000. Y dice: pero y Jehová no es bueno. Jehová es bueno, sí, pero Jehová es justo. Y Jehová te creó a ti y a mí, y nos creó para que le adoremos, no para que adoremos otra cosa, no para que adoremos ídolos, no para que adoremos imágenes. Entonces, si usted lo aplica, amado, a la iglesia de hoy, al pueblo cristiano de hoy, nosotros es lo contrario, porque Cristo vino, derramó su sangre para poner su amor en nosotros. Si hay alguien que en el cuerpo de Cristo está fallando, está faltando, entonces nosotros lo que tenemos que es que orar por ellos. No ir con la espada, no. Vamos con la espada de la palabra a tratar de convencerlos para que ellos entiendan el error. Porque Jesús vino a salvar, no a condenar al mundo. Entonces nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo, que es el que manifiesta todo el amor del Señor a la humanidad. Entonces nosotros, en el contexto que nos ocupa, cuando alguien falla, tenemos que darle la mano, ayudarlo a caminar. Pero hasta que no se restaura, no podemos integrarlo de nuevo a las acciones de la iglesia. La iglesia, amado, debe estar dirigida. Los que hacen cosas para Dios deben estar en santidad. No puede cualquiera estar haciendo cosas para Dios estando contaminado. Amado, mire, hay iglesias, hay congregaciones, hay ahora mismo concilios que permiten la fornicación entre los jóvenes. Permiten que haya fornicación, que tengan sexo antes de casarse, como que eso no es nada, amado. Eso es uno de los pecados más complicados que hay en las Escrituras. Dios es muy celoso con eso, porque esa voluntad que usted restringe, esa voluntad se refleja en una conexión directa con el Señor. Cuando usted le da rienda suelta a esos deseos, usted se aleja de Dios de una manera terrible, mis amados. Es un misterio, pero es así. Es así, mis amados. El matrimonio sin mancilla es lo que establece la palabra. Que haya un sexo permitido por Dios, que Dios lo aprueba. Pero en el matrimonio, si usted se sale de esa línea, usted se contamina de una manera que se aleja del Señor. Entonces, mis amados, hubo una matanza de más de 3,000 hombres. Dice, Moisés seguía preocupado porque aunque el Señor se arrepintió de la destrucción del pueblo, Moisés sabía que Dios iba a hacer algo. Y por eso Moisés no se queda ahí y se limita a esa oración que hizo a distancia. Dice: no, yo voy al monte, yo voy al Sinaí, yo voy a hablar con Dios, porque tengo que aclarar algunas cosas con Él sobre este pueblo. Amados, dice que Moisés le dijo al pueblo que ellos habían cometido un terrible pecado, pero que él iba a subir a Jehová. Y dice: quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Él sabía que la ira de Dios permanecía. Él sabía que aunque Dios dijo: está bien, no los voy a destruir, pero Dios seguía airado con el pueblo por lo que habían hecho. Habían traicionado el amor de Dios. Habían traicionado que Dios lo había liberado de aquella esclavitud.
habían traicionado, que Dios lo había sacado con mano fuerte de Egipto y le estaban dando la gloria a dioses ajenos, le estaban dando la gloria a un becerro de oro. Y Moisés sabía que Dios seguía molesto por esta situación. Y Moisés dice: yo voy a subir, que quizás Dios perdone su pecado. Y Moisés comete un acto de soberbia aquí, que le dice: mira, si tú no perdonas al pueblo, ráeme de tu libro. ¿Qué significa esto, raerle de su libro? Que lo borrara de su libro. Ya el libro de la vida, mis amados, estaba escrito en ese tiempo. Dios sabe lo que van a ser fieles, Dios sabe lo que le van a aceptar, Dios sabe, conoce desde antes de la fundación del mundo quiénes van a venir a esta tierra y le van a entregar su vida. Dios conoce desde antes. Y Moisés le dice: ráeme ahora de tu libro que está escrito. Y oigan lo que le respondió el Señor a Moisés: al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. O sea, tú estás preocupado por ello. Tú tienes tanto amor por ese pueblo que es mío, que tú quieres que te borren del libro de la vida, del libro que está en los cielos, si no los perdonan. Pues debo decirte que solamente voy a borrar a los que pequen contra mí. Alabado sea el Señor. Solo voy a borrar a los que pequen contra mí. Si tú te mantienes firme y no pecas contra mí, tú seguirás ahí, no importa lo que tú quieras o lo que no quieras. Dios es soberano, mis amados. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo lo castigaré a ellos por su pecado. Amado, hay iglesias que están llenas y todas están caminando, pero están en pecado y creen que van para el reino de los cielos. Mire lo que está pasando aquí. Este es un ejemplo claro, amado. El pueblo de Israel es un paralelo de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Le dice claramente, no, yo lo voy a castigar por su pecado. Entonces, amado, si estamos en la iglesia, debemos estar en santidad. No debemos tener un pie aquí y un pie allá. No debemos tener un becerro de oro. No debemos tener pecados favoritos para nosotros y decir: no, Dios no me va a hacer nada por esto. No, Dios no me va a hacer nada por aquello. El castigo vendrá, mis amados. Dice que al final Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que Aarón le formó. Amados, debemos mantenernos limpios delante de los ojos del Señor. ¿Usted sabe qué pasó con esa generación que entró que salió de Egipto, que iba camino a Canaán? Todo el que tenía más de 20 años murió. El mismo Moisés murió y no llegó a la tierra. Oiga, el líder. Solamente pudieron entrar a la tierra prometida 2 personas: el lugarteniente de Moisés, Josué, y un señor llamado Caleb. Porque cuando el pueblo decía que no, ellos decían que sí, que Dios había dicho que sí. Nosotros debemos decirle al Señor que sí, que podemos obedecer su palabra, que podemos dirigirnos conforme a su palabra, que podemos obedecer su palabra. No importa que por ahí muchos estén diciendo que no, nosotros decimos que sí, y en el nombre de Jesús vamos a llegar al reino de los cielos. Que Dios les bendiga, mis amados.